Muy buenos días. Dios te bendiga en este domingo precioso, en este domingo maravilloso, en este domingo de bendición, porque tú abriste tus ojos un día más. Y eso ya es motivo de bendición, porque Dios te dio un nuevo día más de vida. Entonces hoy agradezcámosle a Dios lo que Él ya nos dio y por supuesto lo que nos va a dar en este momento a través de su bendita palabra. Señor, en el nombre bendito y maravilloso de Jesús, hoy oramos dándote gracias por tu palabra que nos va a enriquecer, Señor, nos va a bendecir para que nuestras vidas sean diferentes, y al ser nuestras vidas diferentes van a ser mejor para la honra y la gloria de tu santo nombre y bendición nuestra y de nuestras amadas y benditas familias. Espíritu Santo de amor, llénanos, bendice nuestras vidas en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted no se ha fijado que pasan muchas cosas ahí en su casa, en su familia, en la calle, en muchos lugares que a usted no le gusta? A usted no le gusta que pasen algunas cosas, y es porque no todos pensamos igual. Y lamentablemente muchos están acostumbrados a no hacer las cosas correctamente, como deben de ser, como usted y yo creemos que están bien. Y es lamentablemente la mayoría, no es la minoría, es la mayoría de cosas que nosotros vemos que otros hacen, que nos molestan, que nos ofenden, es decir, nos sentimos ofendidos porque aquel no está haciendo las cosas como yo creo que las debería de hacer. Y no está hablando y no está diciendo las cosas que debería decir, sino que está diciendo otras cosas que nada que ver. Eso es según usted y según yo. Entonces, esto nos lleva a tener en la mayoría de ocasiones en nuestra vida motivo de crítica, motivo de condena, motivo de juzgar a los demás, en fin, una serie de situaciones que todas las personas llegamos a ejecutar, y en su mayoría de casos son situaciones completamente ajenas a nuestra forma de pensar. Y algunas pues definitivamente sí están mal hechas. Otras pues lo único es que difieren de lo que usted piensa. No es como usted piensa que se deben de hacer las cosas. Entonces, por eso, el día de hoy es muy importante lo que el Señor nos dice hoy en su palabra, porque necesitamos comprender, necesitamos aceptar, necesitamos tener nosotros una nueva forma de pensar. Y ahí hablo en la generalidad, los que hacen y los que critican a los que hacen, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente tiene que cambiar, y tiene que cambiar para el bien suyo, principalmente, porque probablemente el otro que está haciendo algo que a usted no le gusta, ni se entera de que a usted no le gusta, de que a usted le molesta, y que se lleva su paz, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor hoy nos habla, como siempre, con una palabra llena de sabiduría perfecta, para que nosotros logremos aceptar
pero también logremos hacer lo que nos toca hacer a nosotros y que queremos que los demás lo hagan y yo no lo hago. Por si ya se enredó un poco, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios mejor, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar un libro que casi no hemos predicado, que se llama Eclesiastés. Y habla precisamente este libro de lo que un predicador cree y juzga y observa de lo que hacen los demás y de lo que normalmente en la vida cotidiana se da. O sea, cosas verídicas, ciertas, que suceden. Entonces, Eclesiastés nos vamos a situar en el capítulo número 5 y vamos a leer el versículo 8. Dice, no te sorprendas si en algún país ves que se oprime al pobre y que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque a un alto oficial lo encubre otro más alto, y otros más altos oficiales encubren a estos dos. Y a eso se le llama progreso del país y estar el rey al servicio del campo. El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. Porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se gana con tener, aparte de contemplar lo que se tiene? El que trabaja, coma poco o mucho, siempre duerme a gusto. Al rico, en cambio, sus riquezas no lo dejan dormir. Esta es palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que nos comparte este libro de Eclesiastés, que recibe otro nombre que significa asamblea. Y se cree que este libro también lo escribió Salomón. Usted ve una frase que leímos ahí entre todo lo que leímos, ¿verdad? Entre esos versículos del 8 al 12, que fue lo que leímos, dice vana ilusión. Son uno de los términos que normalmente usa en la sabiduría que enuncia en la Biblia Salomón, este rey de Israel, vana ilusión. Entonces, sí está la certeza, casi en su totalidad, que este libro de Eclesiastés lo escribió Salomón. Y ahora él ve como todo se desenvuelve, se desarrolla en el mundo. Hoy leímos cosas que son normales dentro de cualquier sociedad, dentro de cualquier gobierno. Sin embargo, no nos gustan. A la mayoría no le parece que alguien oprima al pobre y que a ese alguien que está oprimiendo al pobre lo está oprimiendo, dice, va, lo que leímos, porque otro más alto que él también lo oprime. Pero hay otro que oprime a los dos. Y eso es la jerarquía que hay, por ejemplo, en los gobiernos, en los reinados, en las empresas y en muchas instituciones gubernamentales, estatales y también privadas, donde se ve eso, porque ahí también hay rangos.
gerencia general, subgerencia, administración y todos los demás rangos que pueden haber o puestos dentro de una empresa. Y el último es el obrero que trabaja más, quiere decir esto aquí, y gana menos. Entonces, todo esto es lo que Salomón ve, Salomón observa y enuncia que pasa. Y definitivamente, ante la opinión de muchos, es molesto, causa desagrado, causa inconformidad en el corazón de muchas personas porque ven la injusticia, ven la opresión ante aquel que no puede protestar, pero que tiene necesidad. Entonces acepta muchos términos con los cuales definitivamente no va a estar de acuerdo. Entonces, estamos hablando aquí no del oprimido ni el que oprime, sino del que observa, ¿verdad? Estamos hablando de todo lo que Salomón vio, de lo que Salomón nos explica aquí, ¿qué pasa? Y esto que pasa, pues definitivamente le molesta a la persona que está afuera del contexto, el que lo ve, el que observa toda esta situación. ¿Y qué le pasa cuando le molesta eso? Critica, juzga y hasta condena al que está haciendo algo en contra de otra persona, según él, como lo dice aquí. Es como que una forma de vivir si no de la mayoría de todos los países y empresas en nuestro país y en muchos países del mundo, si no es que en todos. Entonces, hay gobiernos, hay autoridades, hay jerarquías que los que no están, en la mayoría de casos, dentro de ese núcleo, sino que solo lo ve en una forma externa, no le gusta, lo critica, lo condena y habla de mal principalmente del que oprime, del que tiene un mando porque es alto, pero también al que tiene mando sobre el que ya tiene mando, ¿verdad? Entonces, hoy en día, principalmente con la diversidad de formas de expresarnos que hay ahora, ¿verdad? Que son las redes sociales, podemos criticar, podemos juzgar, podemos hablar y muchas veces, oiga bien, esto es tremendo, muchas veces hablamos, criticamos y no sabemos. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. A mí me han comentado infinidad de veces cosas que otro hace, ¿verdad? No estoy hablando necesariamente de un gobierno o de una iglesia o de una institución. Estoy hablando de cualquier persona que es un representante público por el cargo que tiene. O sea que puede ser político, puede ser pastor, puede ser gerente general, puede ser cualquier rango. Pero tiene bajo su mando personas o por su situación tiene autoridad para hacer, para decir cosas y personas bajo su mando, por supuesto. Entonces, llegan a mis oídos muy constantemente, inclusive a mi persona, críticas de lo que hace aquel y por qué lo hace y que no lo debería de hacer. Y como lo hace, como él piensa que no lo debería hacer, viene una condena dura, fuerte, al grado de quitarlo de donde está,
Sí. Y entonces eso nos lleva al título, que no se los he dicho, ¿verdad? Hoy me tardé un poco en decirles el título de este mensaje, aunque ya lo vieron, ¿verdad? Ahí en sus pantallas o cuando se conectaron con nosotros, que el mensaje de hoy se llama oración, no oración. Si se da cuenta, lleva dos Cs, ¿verdad? Entonces se llama oración. Y la razón por la que se llama así es porque debemos de poner en práctica ahora nosotros, muy diferente a lo que nos explica Salomón, pero que tiene que ver con lo que pasa hoy en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestros gobiernos, y que la mayoría critican. En lugar de hacer lo que hizo Jesús. Y de ahí viene el título de lo que les estoy hablando, que se llama oración. ¿Qué es la oración? La oración, la palabra lo dice, es orar y actuar. O sea, lleva dos cosas. No lleva solo uno como la oración, lleva dos. Entonces, esto da lugar como resultado de hacer como lo que tendríamos que hacer nosotros, o mejor dicho, tenemos que hacer, que es imitar al hombre perfecto, el único que ha existido sobre la faz de la tierra, que se llama Jesucristo. Hablando de lo malo que eran los cobradores de los impuestos y las prostitutas, que en aquel tiempo eran las personas más juzgadas y criticadas, además de los fariseos, ¿verdad? Y saduceos. Pero hablemos del pecado en general, que son estos dos tipos de personas en el tiempo de Jesús. ¿Qué hizo él? Él no vino a condenarlos y a hablarles a los demás, a la vea aquella mujer metiéndose con aquel y es casada. No, Jesús no vino a condenar. Él lo dice. Yo vine a salvar. Y fue criticado también como una persona visible dentro de la sociedad de Jerusalén, de Belén, de Nazaret, de Cafarnaúm y de todos los lugares donde Jesús caminó. Fue criticado por su relación con estas personas. Porque estas personas que se llaman fariseos, saduceos, maestros de la ley de ese tiempo, sí criticaban, juzgaban y condenaban a esta clase social, que eran las prostitutas, los mismos enfermos leprosos que por algo tenían lepra, ¿verdad? Se habían contaminado, algo malo habían hecho. Y no digamos los cobradores de impuestos, que se les llamaba ladrones, porque sí robaban, es cierto. Igual que las prostitutas, sí eran prostitutas. No es que se lo inventaran estos personajes, sí eran. Pero Jesús, en lugar de condenar, de criticar, como hacían estos maestros de la ley, hizo algo para hacer un cambio que estas personas necesitaban. ¿Sí? Y ahí es donde viene la oración, que es orar y actuar. Oró por ellos y se acercaron a él. ¿Qué hizo Jesús? Los aceptó. Aquí es donde vienen las tres partes de la oración. Se las voy a decir. Las tres partes de la oración, que ya dijimos que es orar y actuar, es hacer lo que Jesús hizo, que fue aceptarlos como son. Así eran ellos. No estoy diciendo ni estoy aceptando que son buenas las cosas que hacían. No, pero así como eran, así los aceptó el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos vieron
una diferencia entre la sociedad y Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando sintió ese amor, esa aceptación, ¿qué hicieron? Se acercaron a él. María Magdalena se acercó a él. Mateo, Zaqueo, que eran cobradores de impuestos, se acercaron a él. Entonces, ¿por qué? Porque así como eran de pecadores, si usted lo quiere decir así, en una forma violenta, así los aceptó el Señor. Y para los que pensaban, cuando llegó a comer a la casa de Zaqueo, cuando él le dijo que iba a llegar a comer a su casa, todos los que estaban ahí lo criticaron de cómo se sentaba en la mesa y a la par de Zaqueo, que era el principal de todos los cobradores de impuestos de ese tiempo. O sea, como que el más ladrón que todos, digámoslo así. Entonces, Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿quién es el que va al médico? ¿El que está sano o el que está enfermo? ¿Verdad? Entonces, el Señor comienza a enseñar que Él vino por los que teníamos necesidad de cambiar, de dejar de hacer lo que hacíamos, de cambiar la forma de hablar, de pensar, para que cambiara nuestra forma de actuar, de hacer y de ser. Entonces, es el primer paso de la oración, que Jesús fue el primero en ponerla en práctica. El segundo paso es orar por ellos. Los aceptó, después oró por ellos. Cuando la mujer pecadora le confesó todos sus pecados, así como la mujer adúltera que la acusaron, le dijo, vete en paz, tus pecados te son perdonados y no lo vuelvas a hacer, le dijo a la mujer adúltera, ¿verdad? Entonces oró por ella, la aceptó en contra de todos los que ya la iban a apedrear y la perdonó. Oró por ella. ¿Y cuál es el tercer paso? El tercer paso es que hizo lo que los fariseos no hicieron. Ellos solo condenaban y expulsaban y se apartaban de los que eran malos, de los que eran pecadores. Jesús hizo que ellos cambiaran a través de lo que Él hablaba, de lo que Él aceptaba, de lo que Él oraba para ellos. Entonces, ahí es donde viene la acción. La segunda parte de la palabra, ¿va? Oración, acción. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros también. Aceptar a las personas como son. ¿Sí? Orar por ellas y hacer algo por ellas. Y el ejemplo, como siempre, se lo repito, es Jesucristo. Entonces, ¿cómo va a hacer usted o a pensar usted ahora de aquellos que no hacen las cosas correctamente como usted las hace? Porque usted sí las hace bien, usted no se equivoca, ¿verdad? Aquellos que pasan por la balanza suya, pobrecitos. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas bien. Usted sí. Ahora toca hacer el cambio, aceptarlos, orar por ellos y hacer por ellos lo que probablemente ninguno ha hecho. Usted sí. Pero es que esos, o sea que vamos a tolerar el pecado y que hagan lo que les da la gana y lo vamos a aceptar y está bien. Probablemente lo están pensando que del hermano Rolando ahora, ¿verdad? No.
Dios se encarga. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. ¿No es Dios, pues? Usted no es Dios, ni yo tampoco. Dios es el que se encarga. Y por eso vamos a volver a leer el versículo 12, que ya leímos del 8 al 12. Pero yo quiero que es importante para que usted se quede tranquilo y no se eche la carga a usted de tener que hacer o de juzgar o criticar o de condenar a ese porque no hace las cosas como usted cree. Dios sí lo va a hacer. Leámoslo. Solo vamos a leer el 12 para que usted esté tranquilo, porque Dios sí actúa. Y esa es parte de la aceptación y de la oración por alguien que está mal. Dice el versículo 12, el que trabaja, coma mucho o poco, siempre duerme a gusto. Al rico, en cambio, sus riquezas no lo dejan dormir. Ahí está. Dios va a permitir, probablemente, estoy hablando de una persona rica en general, sino que alguien que oprime, como leímos, ¿verdad? Alguien que tiene, pero porque oprimió, porque hizo un montón de cosas. Al que es avaro, ambicioso, que comete el pecado de la avaricia, de la ambición desmedida, se llama ese pecado. Así se llama. Que quiere más y no se sacía. Como exactamente leímos la bendita palabra el día de hoy. Dios dice lo que le va a pasar. Usted no, yo tampoco. ¿Qué hecho tenemos nosotros? Cosas peores hemos hecho usted y yo. Así hablando sinceramente ahorita aquí, aprovechando que nadie nos está viendo, ¿verdad? ¿O no? Entonces deje de estar criticando. Mejor haga algo por él o por ella o por la persona con la que usted no está de acuerdo, según usted, de lo que hace. Porque también yo me he dado cuenta que la mayoría de veces que juzgamos y condenamos a alguien, y a mí me ha pasado, yo acepto que lo he hecho, no sabemos ni por qué las hace y si es cierto que las hace, porque la mayoría de veces oímos que alguien dijo, ese está haciendo eso, ese está pidiendo mucho. Entonces, como usted oyó que alguien lo dijo, usted asume que es cierto, pero seguridad no tiene. ¿Me están entendiendo? Qué bueno. Qué bueno, porque Dios hoy quiere que oremos, pero que no solo oremos, que también actuemos, que hagamos lo que según nosotros aquel no está haciendo. La frase más común va, ¿y por qué no hace? ¿Y por qué no va? ¿Verdad? Esa es la frase común en estos tiempos. Y tal vez de hace muchos años también, o de toda la vida. Criticar, juzgar, condenar, sin saber y sin actuar, que es lo peor. Sí. Fíjense que la mayoría de veces condenamos a nuestros gobiernos, ¿verdad? En muchas áreas que pasan en la sociedad. ¿Por qué no extermina o termina? Por ejemplo, hablando del mundo de la luz de Jesús, que es la forma en la que le servimos al Señor. ¿Por qué no terminan con todos los que están en malas? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no ven la pobreza de la gente y los ayudan en lugar de estar gastando en no sé qué cosas? Esas son las críticas normales de todos los tiempos, con todos los gobiernos.
Entonces ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué no lo hace usted? ¿Ah? ¿O no? Sí, pero es que ellos son los que están destinados. Del ejemplo. Jesús dio el ejemplo. Él oró, Él aceptó, Él actuó. Nosotros también podemos hacerlo. Somos personas con un pensamiento, con una forma de pensar, con un cerebro, con manos, con pies, con dicción. Claro que podemos. Podemos de muchas formas provocar que se haga lo que estoy viendo que el otro no hace. ¿Por qué no lo hace usted? ¿O por qué no lo hago yo? ¿O por qué no lo hacemos nosotros? Si hay que mejorar esto, hagámoslo. No solo digámoslo, porque decirlo, criticar, condenar, juzgar, es fácil. Ahí están las redes sociales. Pero ¿cuál es el resultado? Ninguno. Sí, son los resultados que yo he visto. Cuando alguien habla de otro, no logra nada. Pero cuando hace algo por ese otro, ahí es diferente. Ahí ya cambia la cosa. Se ven resultados por lo que usted va a hacer, no por lo que usted va a decir, por lo que usted va a hacer. Y si no está seguro de que usted lo tiene que hacer, ore antes para que Dios le dé sabiduría y lo pueda hacer bien. Hay una oración muy famosa que a mí me gusta mucho, que la dijo hace muchos años un hombre estadounidense, Reinhold Niebuhr, que se llama la oración de la serenidad. Tal vez usted la ha oído. La oración de la serenidad dice, mire qué tremendo esto, a mí me gusta mucho, dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. 1. Valor. 2. Para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Miren qué sabiduría de este Reinhold Niebuhr al emitir esta oración dirigida a Dios, que se le llamó la oración de la serenidad. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Y por qué se llama de la serenidad? Se llama así porque cuando usted acepta las cosas que no puede cambiar, dice este autor que le pide a Dios que le dé serenidad, o sea, que le dé paz, porque usted no las puede cambiar. ¿Me están entendiendo? Y valor para cambiar las que sí puede. O sea, que no solo critique. Y ahí es donde entra la oración, ¿verdad? Donde haga, actúe, porque el otro no lo está haciendo, pero usted sí lo puede hacer. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Así es que el día de hoy, mis hermanos, oremos y actuemos. En lugar de juzgar, de criticar y de condenar a todos los que hacen lo que a mí no me gusta, lo que no me parece, lo que no creo correcto, lo que no sirve, según yo, según usted. ¿Le parece bien? Oremos por eso. Oremos por eso y vamos a recibir paz en nuestra vida, en nuestro corazón, con la seguridad de que Dios nos está hablando el día de hoy en una forma severa, consciente, real, pero con todo su amor, porque el amor de Dios para usted no es pequeño, es inmenso.
y hoy le enseña todo lo que usted puede aceptar y hacer y saber la diferencia para que usted esté en paz. Padre, muchas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y tu palabra. Hoy la recibimos en nuestro corazón y clamamos, Señor, para que hoy podamos hacer lo que yo he dicho que otro no hace. Sabiduría para saber cómo hacerlo y valor para hacerlo cuando tú quieres que yo lo haga. Recibo tu palabra en mi corazón. Recíbala usted también, hermano. Esa palabra de Dios que es una espada de doble filo, que rompe al entrar y rasga al salir. Y como tal, duele, pero sirve. Así cambiamos, Señor, todo lo que tú quieres que cambiemos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y si el Señor Jesús aún no viene el último día de enero, nos vemos ese domingo. Que Dios los bendiga grandemente. Dios te bendiga. Nuevamente quiero recordarte la buena noticia que tenemos, que ahora nuestro programa de rehabilitación es online, para que Dios haga el cambio en tu vida en el lugar donde estés, y puede ser en la comodidad de tu casa. La forma de cancelarlo es a través de nuestras diferentes cuentas de banco que están apareciendo ahí en tu pantalla, y también lo puedes hacer ahora con tarjeta de crédito. El link te va a aparecer ahí en la descripción. Cualquier duda adicional, los teléfonos también te aparecen en pantalla y estamos para servirte. Que Dios te bendiga.